el incursionar en la palabra del Señor. Qué bueno que el pastor dice que todos vamos a participar, porque eso me desestresa también un poco. Agradezco a Dios la oportunidad que me da. Quiero garantizarles que yo no soy experto en nada, solamente con la ayuda del Señor vamos a ver lo que el Señor quiera hablarnos, lo que el Señor quiera decirnos. Y si en algo esto se complementa ya a los estudios que ustedes han realizado, la gloria sea para el Señor. Muchas gracias, bendiciones, querido hermano, y gracias por esta oportunidad que me concede Dios de compartir con ustedes. Es una bendición, lo agradezco realmente. Amén. Vamos a proyectar el texto para dar lectura. ¿Pastor? Amén, Juanito. Sí, disculpe la interrupción. Lo que pasa es que la semana pasada me quedé con algo que me di cuenta o que vi un poco en Santiago, que me gustaría compartirlo, también ponerlo sobre la mesa como también preguntas. Adelante, mi hermano. Tiene que ver con el... ¿Perdón? Adelante nomás. Ya. Tiene que ver con lo contextual, digamos, y con dónde está inserto Santiago dentro de la historia de la iglesia, y sobre todo vinculado con el libro de Hechos. Entiendo que Santiago fue escrito por Jacob, ¿cierto? Jacobo, y hay hartos Jacobo, pero este Jacobo es el hermano del Señor, ¿cierto? El hermano de Jesús. Y es interesante eso porque también él, según nos cuenta el libro de Hechos, era pastor en la iglesia de Jerusalén, o era uno de los líderes de Jerusalén, y que por ahí, por el año 49-50, dirigió el concilio de Jerusalén, ¿cierto? Donde básicamente se definió esto de salir al mundo a predicar a los gentiles también, digamos, donde se abrió el evangelio más hacia los gentiles, porque antes de ese momento, básicamente era una secta más dentro de los judíos, digamos. Le costó al mundo de los cristianos abrirse, ¿cierto?, a predicar a los gentiles. Digamos, todavía que había mucho judaísmo enraizado, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que yo estuve, y lo que también dijo la hermana, hace poco la hermana Nati, cuando fue escrito Jacobo, o Santiago, aún no era el momento en que salían todos los cristianos a predicarle a judíos. Entonces, cuando habla en el versículo 1, a gentiles, perdón, básicamente solo a judíos. Entonces, eso para mí también le da un mayor realce, porque hace harto énfasis en la ley Santiago, y es justamente porque está enfocado fundamentalmente, aunque es una carta universal, también para cristianos por su contenido, así como lo es también el Antiguo Testamento, fundamentalmente el contexto en el que fue escrito Santiago, que a todas las luces fue antes del Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Y eso explica que Santiago nunca hable literalmente del Evangelio a los gentiles, sino que siempre está enfocado básicamente a audiencia más bien judía. Y eso también le da mucho más énfasis y le da mucha más fuerza al tema, por eso le da mucha más al tema de la ley, ¿cierto? Fue escrito por ahí por el 49, o sea, perdón, por el 45, y cuando el Evangelio sale básicamente hacia los gentiles, posterior, 49, digamos, y eso, desde mi punto de vista, enriquece mucho más el análisis que hacemos de esta epístola. Amén. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias. Solo para que mi hermano Héctor también, que nos acompaña hoy día, y mi hermano Wilson puedan tener algún contexto. Nosotros comenzamos a hablar sobre el libro de Santiago por ahí por el mes de enero más o menos, a través de predicaciones tanto expositivas como textuales. Hemos ido muy lentamente desmenuzando cada uno de los aspectos del texto en la parte previa, y los elementos que nos acaba de aportar mi hermano Juan Pradena son también interesantes de tener a la vista, dado que son parte obviamente de la primera explicación que se da para contextualizar el resto de nuestra lectura. Dicho eso y agradeciendo el alcance que nos hace nuestro hermano Juan Pradena, volvemos con mi hermano Héctor Mellado. Amén. Amén. ¿Podemos comenzar entonces? Amén. Se corta la... Bien, solo, bueno, agregar algunas cosas en aras de lo que acaba de mencionar nuestro hermano recién. Efectivamente, esta carta fue escrita a cristianos de origen judío. Por ello, la mención que hace el autor
y se le atribuye naturalmente al hermano de Jesús, a Santiago, porque por la mención que éste hace de 22 libros por lo menos del Antiguo Testamento, en sus 108 versículos que tiene este libro. Hay 22 referencias por lo menos a libros del Antiguo Testamento. Y hay algunas adiciones o alusiones, 15 por lo menos, a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se dice que puede ser este hombre el autor? Es porque había otros Jacobos, igual u otros Santiago. Porque él hace mención, como decía mi hermano, a Abraham, por ejemplo, y habla de la congregación refiriéndose a las sinagogas, y en fin. Pero Dios en esta hora nos ayude, porque de lo que nos vamos a ocupar es de algo que a Santiago lo tiene un poquito preocupado. Y tenemos ahí proyectada la lectura que está del versículo 14 hasta el 26 del capítulo 2. Amén. Y tiene como un título ahí que en realidad nos puede ayudar un poco: la fe sin obras es muerta. Y vamos a ver lo que tiene relación en estos versículos con la fe en acción. Y ya sabemos lo que tenemos ahí proyectado, lo que dicen los versículos. El gran reformador Martín Lutero rechazó la epístola de Santiago, apóstol. La consideró como una contradicción a la doctrina de la justificación por la fe. Al ver, Martín Lutero, al ver en esta carta el énfasis que él consideraba como un énfasis desmedido que se hacía a las obras, y él la llamó a esta epístola una epístola de paja. La consideró como algo vano, algo que no sirve. Pero podemos preguntarnos nosotros en esta hora, ¿tenía razón este hombre, el reformador? ¿Es la fe contraria a las obras? ¿La fe debe ser solo algo pasivo? También podríamos preguntarnos, ¿debe manifestarse en acciones esta fe? ¿Qué es lo que Santiago quiere decirnos? O quiso decirle a sus hermanos, a los que le escribió en su momento, a sus destinatarios. El apóstol Santiago en ningún caso está luchando contra la doctrina de la justificación por la fe, sino más bien él lo que intenta hacer o mostrar más bien a sus lectores, a los hermanos, que la genuina fe como tal se demuestra en acciones. Para el apóstol no existe, para este apóstol, bien judío realmente, no existe una fe pasiva, algo así como inerte, como indiferente, apática. La acción para Santiago es la consecuencia de haber creído. Amén. ¿A través de qué forma se expresa esta fe en acción? Podemos nosotros preguntarnos. ¿Cómo podemos verla? Porque dicho sea, la fe es algo que no se ve. Es lo mismo que los sentimientos. Las emociones no se ven. Veamos nuestro pasaje, así vamos a verlo rápido y con la ayuda del pastor y todos los hermanos que están por ahí. Eso me da mucho gozo y alegría también, me da tranquilidad. Amén. Veamos en nuestro texto por lo menos 3 formas diversas por las cuales la fe en acción se expresa. 3 formas diversas, 3 ejemplos que nos da en estos versículos. En realidad, en honor al tiempo, hay muchas cosas que hay allí, pero vamos a ver algunas cosas más sobresalientes, tal vez, aunque la palabra de Dios toda es sobresaliente. El primer punto que nos muestra el autor acá es la fe en acción que se expresa a través de la misericordia. En los versículos 14 al 20. El hombre, Santiago, allí dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay una palabra ahí que ustedes pueden en algún momento investigar más profundamente, que es un término que se repite 2 veces, y es la palabra ¿de qué aprovecha? ¿Mm? O ¿de qué vale? Podríamos decir nosotros hoy. Dijimos que la fe en acción se muestra a través de obras de misericordia. ¿Qué es lo que es la misericordia? Muchos dicen que la misericordia es corazón por los pobres. Otros también la definen como una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. En realidad la misericordia es eso, compadecerse de un sufrimiento, de la desgracia de otra persona. Pero más allá que simplemente compadecerse, es lo que el apóstol quiere en esta hora indicarnos. Mucha gente en el mundo dice tener fe, en el mundo cristiano. Vamos a hablar para no hablar de las personas que no son creyentes, para no caer en la difamación. Hablemos con mucho respeto, obviamente, de nosotros, los creyentes. Mucha gente en el mundo dice tener fe, pero sin embargo, ¿qué ocurre ante la necesidad? ¿Qué pasa con esa fe que decimos tener? Ni siquiera hay el más mínimo deseo a veces de ayudar. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de, en la calle, antes de ingresar al supermercado, qué sé yo, en algún lugar X, no se ha encontrado con una persona que le pide una moneda o le pide un trozo de pan? Una persona indigente, con el respeto que ellos se merecen. ¿Quién no se ha encontrado con ese tipo de personas? Ahora, veamos cuál es la actitud. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona la gente, el común denominador de las personas, frente a ese requerimiento? Indudablemente, queridos, la ayuda debe venir de aquellos que han sido justificados por la fe. Lo mínimo que el creyente puede hacer, usted y yo, es ayudar. Y no importa a quién. La misericordia, que es consecuencia de una fe auténtica, de acuerdo a lo que nos está mostrando el autor acá, actúa cuando ve la necesidad. En los versículos 16 y 17 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué pasa con una situación que ha muerto? Con alguna persona que ha muerto, con algún animal, por decir, que ha muerto. Veámoslo de esa manera, por ese lado. ¿Qué ocurre en un par de días? Bueno, a lo mejor ninguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar en el Instituto Médico Legal para ir a retirar algún cadáver. Y a mí me correspondió más de alguna vez, porque yo trabajo en el área de salud, me correspondió más de alguna vez ir a buscar cuerpos que tenían hasta 8 días de muertos. Y el ambiente realmente es muy poco agradable. Entonces, una fe muerta, ¿qué despide? Un mal olor. No sirve para nada. Entonces, el apóstol aquí está tratando de motivar, de incentivar, de concientizar a sus oyentes, en este caso a los hermanos, para que consideren ellos si es que realmente están en un buen pie, si es que tienen esa fe que dicen tener. Porque ya lo dijimos, como no se ve, entonces algo hay que hacer.
La misericordia de la que Santiago nos habla, no solamente observa conmovida ante la necesidad, ante el dolor, sino que ésta se mueve a la acción, va a ayudar. Amén. El solo hecho de observar es una evidencia clara de una fe muerta. Por eso dice el autor ahí, si alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, la persona se va con una, Dios te bendiga. Es una frase muy topísima dentro del mundo evangélico. Dios te bendiga y Dios te rebendiga. Y ya la tenemos tan trillada que ni siquiera lo pensamos. Y aquí en mi terruño, en mi pueblo, hasta la gente que no es creyente ahora ya andan con bendiciones, Dios te bendiga y todo aquello. Es como ya una frase cliché, un caballito de Troya que la gente tiene para llegar a alguien. Pero en realidad no se sabe así se acierta, así que realmente tienen el interés que Dios los bendiga. Por regla general, muchas veces nos detenemos ante el dolor ajeno y exclamamos esa frase típica, pobrecito. Sentir compasión, pero sin hacer nada, es un grave, es un tremendo, es un inmenso pecado de omisión. Cuando nos quedamos solamente en el pobrecito, ay, qué pena que el pastor no tenga cómo pagar la luz, podrían decir los hermanos. Ok, está bien, estamos lamentando, pero cuando vamos a la acción, cuando nos movemos en un acto de misericordia, lo que está enseñando acá en estos versículos, Santiago, es cuando realmente estamos dando una clara evidencia de la fe que hay en nuestro fuero más interno, de que es una fe genuina, es una fe auténtica, es una fe robusta, es una fe de Dios. No es un mero asentimiento verbal, no es una mera cosa que la pensamos, algo intelectual, sino que es un acto, un hecho, una acción. La misericordia nacida de una fe no fingida no está conforme con el solo hecho de creer. De acuerdo a lo que dice Santiago 2:19, ustedes lo pueden ver allí, y ahí nos dice, ¿verdad? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos ahí que la fe nacida de una fe, de la misericordia, perdón, nacida de una fe genuina, no está conforme con el solo hecho de creer, porque hasta los demonios creen. A ellos les ocurre una cosa curiosa, ellos tiemblan, de terror tal vez, pero el hecho de temblar y el hecho de creer acciona en ellos o gatilla en ellos la fe para cambiar o para hacer una acción buena en favor de alguna persona o de un ser humano. Muy por el contrario, ustedes ya conocen toda esa historia. Yo no soy experto en demonología, así que no puedo hablar mucho de ahí. Me van a tener que perdonar. Hay gente que es experta en esos temas, ¿no? Santiago menciona que hasta los demonios creen en la existencia de Dios. Aún así, ellos no se arrepienten. El solo hecho de creer no basta para probar que el corazón ha sido regenerado. Ah, no, yo creo. Yo acepté al Señor, como dice mucha gente. Levanté la mano, otros levantaron las dos manos, no sé. Para decir que he nacido de nuevo, el solo hecho de creer no me sirve mucho. Es necesario e imprescindible las obras de misericordia. De acuerdo a estos versículos, hace falta que la fe se exprese a través de la acción. Entonces reiteramos, queridos, podemos reiterar aquí que la fe en acción se expresa a través de la misericordia. Porque como no se ve, entonces debe haber algo que la evidencie, debe haber algo que la acuse, que acuse su presencia, ¿verdad? Espero que ustedes estén de acuerdo con ello.
Amén. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Tenemos allí unos actores, unos personajes bien pintorescos, bien curiosos, por decir algo. Y a mí me gusta mucho eso, cómo Jesús enseñaba. Jesús era tan sencillo, tan profundo, tan ilustrativo, tan del momento para enseñar. Admiro a Jesús profundamente. Y con tanta finura que lo hacía, con tanta delicadeza, con tanto cuidado, con tanto tino. Y él presentó una parábola y habló de que en el camino por allí había una necesidad tendida. Y pasaron dos señores, uno que era un sacerdote y un levita, personas muy importantes, representantes de la religión del momento, personas que se supone que son personas practicantes de los 10 mandamientos que sirven a Dios, pero también al prójimo. Pero usted ya conoce la historia. ¿Quién usó de misericordia con el señor que estaba tendido en el camino? Ya ustedes saben quién lo hizo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una fe en acción, cómo se manifestó la fe de este señor a través de un acto de misericordia, que no solamente, quizás especulando un poco, no solamente le dio un sorbo de agua y lo tomó en sus brazos allí, sino que luego accionó, lo llevó hasta un lugar seguro y lo encargó allí pagando los gastos y todo aquello. Esa es una fe en acción. De eso es lo que nos está hablando Santiago el apóstol aquí en estos versículos. Una pregunta, hermano, hermana. ¿Qué harás ante el dolor y la necesidad que te rodea? ¿Qué haremos ante la necesidad que nos rodea? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está la misericordia en nuestros corazones? ¿Recuerdan que en los primeros versículos dice de qué aprovecha? Es evidente que Santiago deseaba demostrar la contradicción de una fe que solo consiste en formularla oralmente o intelectualmente, pero que es insensible ante el dolor. Santiago demuestra que una fe o una afirmación de fe que no responde a la necesidad humana es inútil. Una fe que no responde al requerimiento de mi hermano, a la necesidad, a la desnudez, al hambre de mi hermano, una fe que no responde a esa necesidad es algo inútil, es algo muerto, es algo que tiene un olor bastante desagradable. Para que nosotros como creyentes no hagamos presunción de que tenemos gran fe. Acá en mi terruño, en los círculos cristianos, hay gente que hace gala de su fe, que sanan enfermos, que resucitan muertos y hacen tantas cosas. Y bueno, eso ha ocurrido acá, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Es nuestro Dios el que obra esas maravillas. Y Él lo hace en cualquier lugar. Hay algo importante que quisiera puntualizar, queridos. Si es que no hay alguna intervención, estimado pastor, hermanos que me escuchan. Adelante, hermano. ¿Habrá algún hermano que quiere puntualizar algo, decirnos algo, ayudarnos? Nos puede bendecir con ello. Quizás solo, pastor, recordar que muchas veces incluso esas emociones o esos buenos deseos surgen ante actos de bondad con nuestros hermanos desde una perspectiva además muy sentimental, muy hedonista, muy pasional, en querer ayudar. Pero ciertamente lo que usted dice es muy cierto. En la historia del buen samaritano, en la parábola, nosotros vemos que esta tiene un remate bien interesante porque dice, ve y haz tú lo mismo. Exacto. No podemos disociar el querer de Dios como el hacer, que dice la Escritura, por su buena voluntad. Eso nomás, mi hermano. Amén.
Algo importante que quisiera añadir o comentar junto con lo que estamos conversando, queridos. El apóstol Santiago, él no dice que somos salvos, él no está diciendo que los hermanos son salvos por la fe más las obras. Él no está enseñando eso. Porque si nosotros afirmáramos eso hoy, entonces sería una especie de herejía. Lo que sí él enfatiza es que ellos no pueden ser salvos por una fe que solamente está basada en palabras, que son palabras, solo palabras. Recuerdo una canción del otro sector allá, del otro lado, que decía palabras, solo palabras. La dama reclamaba que el Señor era puras palabras y nada concreto. Bueno, el apóstol de alguna manera, él está diciendo que una fe que no tiene una demostración con una obra es algo que no sirve, que no luce. Entonces, lo que sí está enfatizando que cuando una persona es salva o cuando una persona dice que somos salvos por una fe, o cuando la persona dice solamente una expresión oral, cuando se hace gala o se ufana de aquello, no sirve según el apóstol. Si esta fe que declaramos produce una obra, una acción, bienvenida sea. Esa es la fe verdadera. Víctor, una consulta. El desear de las obras. Él desea, de alguna manera, el apóstol, él desea decir a los hermanos y a nosotros de alguna manera también que las obras no son la raíz de la salvación, sino que son el fruto. Ahora también él, de alguna manera, nos quiere decir que no son la causa las obras, sino son el efecto de. La verdadera fe y las obras son inseparables. Son como, a ver, ¿cómo podríamos decir? Podríamos hablar del matrimonio, que somos uno. Aunque está medio malogrado el matrimonio hoy día, pero bueno, igual es válido pensarlo. Santiago nos muestra esto con un debate entre dos personas en los versículos que están por allí. La primera persona es un genuino, es un salvado, un hombre de fe. Pero también hay otro que profesa tener fe, de acuerdo a los versículos allí. En el versículo 18 está específicamente, hay uno que es genuino, que tiene fe, la fe verdadera, y hay otro que profesa intelectualmente o solamente desde los labios, profesa tener fe, pero esta fe no la puede demostrar mediante las obras. Vemos que el primero le lanza un reto, un desafío, y le dice, ¿tú tienes fe? Vamos a esperar que vuelva un poquito la conexión, ¿ya? Pareciera que tuvimos ahí una caída de conexión. ¿Me escuchan, hermanos? Flavio, ¿me escuchan? Amén. Flavio, ¿tú tenías una consulta antes que se nos perdiera la conexión? Sí, lo que pasa es que... Ahí nos conectamos otra vez. Ahí está. Bueno, lo voy a aprovechar de preguntar a Héctor. Ahora, él le hace una pregunta, le dice, ¿cómo me puedes demostrar que tienes fe si lo pruebas, si no lo pruebas con tus obras? No puedes hacerlo. La única manera que las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, los conciudadanos, nuestros compatriotas, los que no tienen a Cristo, puedan saber que tenemos una fe auténtica es mediante la demostración de las obras, de nuestro trabajo. Yo te mostraré mi fe, le dice el hombre, por mis obras. La clave aquí es, muéstrame, en este versículo. Y podemos decir que es imposible mostrar la fe, pues esta no se ve, excepto por las obras.
¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puede usted saber? ¿Cómo puedo yo saber que tenemos, o esta persona, o este otro hermano, tiene una fe auténtica, genuina? Es a través de cómo él obra, cómo él hace las cosas. ¿Las hace con un alto sentido de fe o es un mero sentimiento momentáneo? Porque los sentimientos realmente nos traicionan. Usted ve que en un momento de emoción, la gente puede regalar el sueldo del mes, pero al otro día puede estar molesta con la persona, y no le va a dar ni un peso, porque las emociones no están consagradas. La persona hace las cosas emocionalmente, no por la fe. Que el Señor nos ayude. Ahora, de acuerdo a lo que venimos diciendo, el autor nos dijimos que la fe se expresa en este primer trozo que tomamos, se expresa a través de las obras de misericordia, porque estamos diciendo cómo poder verla. Entonces, una forma de ver la fe verdadera es a través de acciones, de obras de misericordia en el bien de hermanos, amigos, compatriotas, prójimos. Ahora el autor aquí nos da dos ejemplos de la fe, de cómo se expresa, dos ejemplos más para que nos ayude a entender este asunto. Y el primer ejemplo es de Abraham. Y aquí vemos que la fe en la persona de Abraham se expresa a través de la obediencia. Dijimos que se expresa en actos de fe, de misericordia, perdón, pero ahora se nos muestra el autor que la fe aquí se muestra a través de actos de obediencia. La genuina fe siempre obedece. Cuando una persona ha experimentado un nuevo nacimiento, no hace oídos sordos a las órdenes, como queriendo evitarlas. El oído de la fe genuina está atento, está alerta, está ahí pendiente para obedecer la voz, el requerimiento o la orden de su Señor. Y por ello el autor aquí nos muestra la historia de Abraham, el patriarca que ustedes conocen, y allí tenemos la escritura, cómo Abraham pasó un momento bastante complejo. Sin embargo, nosotros vemos que Abraham obedece a Dios y con esto nos da una clara evidencia que la fe que Abraham tiene es una fe genuina, es una fe auténtica, es una fe verdadera. Y como esta fe es genuina, verdadera, auténtica, entonces él no tiene ningún reparo en obedecer. Para Abraham, el solo hecho de que es una orden divina, él va y él quiere obedecer. No sé si estamos conectados. Amén. Sí, porque de repente como que se baja ahí. Entonces decíamos que para Abraham el solo hecho de ser una orden divina, él no hay ninguna dilación. Él va y actúa, él acciona, pone en acción esa fe que tiene en Jehová. Y está dispuesto a llevar al hijo hasta el último momento, lo va a sacrificar. Y con ello demuestra que él es un hombre muy creyente. Ya ha sido justificado por la fe. Ahora, ¿qué es lo que viene a hacer la obra? Viene a, de alguna manera, a darnos una evidencia, a darnos una demostración que este hombre tiene una fe genuina. Nos da este hecho, este acto de ir a sacrificar a su hijo, es el producto de una fe auténtica, de una fe profunda, que no es un sentimiento. Si hubiese sido un sentimiento, Abraham se pone a llorar y argumentar en contra y decir, Señor, pero ¿cómo? Es una contradicción, esto me pone en aprieto porque se supone que tú me diste una promesa que a través de mi descendencia serán benditos estos y aquellos, y bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué ocurre? Abraham no argumenta, Abraham no va a altercar contra Dios, él va a obedecer, él va a hacer el acto de sacrificar al hijo. El escritor aquí desea enfatizar realmente el carácter activo y dinámico de la fe del patriarca Abraham, que no se quedó en solo palabras.
Como consecuencia, ¿qué obtuvo Abraham? Aparte de ser justificado y de tener esta tremenda bendición, obtuvo la bendición de ser llamado amigo de Dios. Qué tremendo y qué maravilloso. Vemos ahí que el hombre está dispuesto a, aunque sea que esto me perjudica, que esto me daña, que esto juega en contra mío, pero voy. Hay una historia pequeño para ayudarnos un poquito, tal vez, pues espero que sí. El hermano Alberto Schweitzer, por allá por los años 1899, 1900 y tantos, él era un hombre franco-alemán. Era un hombre licenciado en teología y un doctor en filosofía, y luego también él se graduó en medicina y partió hasta el Congo francés, a un pueblo llamado Lambaréné, con el solo propósito de abrir, levantar, edificar un hospital para ayudar a las personas que requirieran alguna atención. Allí vemos, queridos, una fe en acción. Un hombre acaudalado, un hombre que tiene los medios, que tiene cómo hacer algo, no se queda con el solo hecho de ser creyente y seguir llenando su bolsa o seguir acarreando agüita para su molino. No, él quiere ir y mostrar la fe que tiene. Entonces lleva este proyecto hacia el Congo para ayudar a los más desposeídos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una fe en acción, lo que es una obra de misericordia. Ahora, otro ejemplo tenemos? Pero antes, queridos, ¿cómo está nuestra obediencia? ¿Se parece un poco a la obediencia de Abraham? Nuestros actos son actos de misericordia, como nos aconsejan los primeros versículos. Estamos dispuestos a dar de corazón, como decía el padre Hurtado, hasta que duela. Bueno, puede que no sea muy espiritual lo que decía este señor, pero es como para pensarlo. ¿Es la obediencia a Dios como un principio en nuestras vidas? Como para pensarlo, ¿verdad? ¿Es como una norma en nuestras vidas la obediencia? Porque Abraham la tenía. ¿Qué otro ejemplo para ir más rápido, para no cansarles? Perdone que soy de cortas palabras, hermano, discúlpenme por favor. Parece que me tenían encerrado mucho tiempo y entonces ustedes son los culpables de hacerme hablar. ¿Qué otro ejemplo nos da el hombre? Nos dice que la fe puede ser mostrada por actos de misericordia, también la fe la podemos ver por actos de obediencia, y ahora también la fe puede ser expresada a través de decisiones valientes. Y él nos da un ejemplo aquí de una dama, dice lo siguiente: asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Santiago nos presenta aquí otro ejemplo de fe en acción, como decía. Esta vez es Rahab, una señora que tenía una actividad bastante, poco digna, ¿verdad? Esta mujer, que tenía una reputación bastante dudosa o cuestionable, si alguien quiere pensarlo, sin embargo, ella expresa su fe por medio de una acción valiente y arriesgada. ¿Por qué lo hace Rahab? Ella ha escuchado y ha oído, porque las cosas del Señor trascienden. Las maravillas y las obras que hace Dios no se quedan ahí enterradas. Estas trascienden, van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Se proyectan muy lejos. Y ella había escuchado que el Señor había sacado a Israel desde Egipto con una mano poderosísima, con grandes hazañas. Y a poco habían cruzado el Mar Rojo con una fuerza impresionante del poder de Dios demostrado ahí en medio de su pueblo. Y ella estaba ávida, ya se había comido todas esas noticias. Y entonces ella ya abrazó la fe de Jehová. Podríamos decir que ella ya se convirtió.
Y no perdió la oportunidad cuando llegan los enemigos de ellos a la ciudad de Jericó, estos espías israelíes. Y ella, ¿qué es lo que hace? No vacila en esconder a los espías. Esto lo hace, ¿por qué? Como producto de su fe en el Señor. Esta fe valiente la impulsó a ella a actuar a riesgo de su propia vida. Ella no teme que pueden a ella salir alcanzada, por decirlo así, la pueden pillar en otros términos, y caramba, otro habría sido la historia. A riesgo de su propia integridad y de su familia, ella esconde a los espías como producto de esa fe que le había nacido de las noticias que había oído con respecto a las hazañas que Jehová había hecho. El Señor vio la fe de Abraham, de Rahab, perdón, y este acto heroico que ella realizó. El Señor vio el actuar de esta mujer. Ella demostró con esta acción, con este acto, puede llamarse un acto temerario si usted quiere, pero lo realizó en aras de la fe que ella ya abrazaba. Necesitamos hoy imitadores de Rahab que estén dispuestos a, muy a pesar de muchas cosas, del peligro, en riesgo tal vez de poner su propia vida, necesitamos personas, hermanos, necesitamos ser valientes y osados como esta dama, como esta mujer. Podrá de la gente decir muchas cosas de la profesión que ella tenía, pero el Señor la usó de todas maneras. Porque el poder de Dios y porque Dios es tan maravilloso. Dios es lo mejor que hay. Es buena onda el Señor. La fe viva no es una fe cobarde. Es una fe que cuesta. Es una fe de decisiones valientes. La fe verdadera siempre va a correr riesgos. La fe de labios, la fe intelectual, la fe ficticia, nunca va a correr riesgos y nunca va a hacer nada. Va a hacer gala, va a pavonearse nada más. Las buenas obras que hicieron Abraham, Rahab, no fueron obras de caridad. Porque hay unos hermanos que ellos son mucho más numerosos que nosotros y son más grandes según ellos. Y ellos hacen muchas obras porque quieren ganarse el favor de Dios y la salvación. Ya ustedes saben el tema de lo que es la salvación, cómo opera. Abraham y Rahab, ellas no hacen estas obras porque ellas quieren granjearse el favor de Dios o quieren ganarse la salvación. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que lo que estas personas han hecho o hacen, o los hermanos deberían hacer, es para evidenciar, para mostrar la fe que tienen. ¿Cómo está su fe? ¿Qué tipo de fe tienen? ¿Una fe debilucha, flacucha o una fe robusta en el Señor? Una fe auténtica que se mueve a la acción, que va a la pelea, que va a la batalla, que no teme, que no tiene miedo en poner una moneda más porque no le va a faltar, porque no tiene miedo en obedecer. Si no entiende, pero obedece. Una fe que se arriesga, una fe que va al campo de batalla, como lo hizo Rahab, se arriesgó, como lo hizo Abraham, creyó, como está aconsejando los Santiago, que debe una fe verdadera hacer actos de misericordia. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? En Hebreos capítulo 11 están los héroes de la fe y allí nos relata que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de la vida. ¿Qué tenemos ahí nosotros? El hombre renuncia y con ese acto, ¿qué está demostrando? Su profunda fe y dependencia en Jehová el Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos. ¿Expresamos así nuestra fe nosotros? Dios el Señor en esta hora
espera, desea, quiere, anhela fervientemente que nosotros podamos demostrar nuestra fe a través de acciones valerosas, como las personas que vimos aquí, como el buen samaritano, como lo hizo Jesús, como lo hizo Abraham, como lo hizo Schweitzer, como lo hizo Rahab, Moisés y cuántos otros lo han hecho. Santiago, como hemos visto, nos desafía en esta hora, queridos, al desarrollo de una fe que tenga la forma de una expresión visible. Nos está retando, Santiago, a que tengamos una fe auténtica, una fe que se vea. Nos estimula a mostrar al mundo que sí tenemos una fe verdadera. Hoy, por todo esto que ustedes conocen, lo que nos afecta en nuestro contexto, las economías en el mundo entero son tremendamente afectadas. Y es aquí donde el Señor necesitará a la iglesia. Es aquí donde a usted y a mí el Señor nos necesitará con sendas muestras de misericordia, con una actitud de obediencia y con una decisión firme y arriesgada tal vez, para demostrar ¿qué cosa? Que somos espirituales, que somos salvos, que somos la iglesia verdadera, que somos los mejores, que somos superiores. No. Para con ello demostrar que tenemos una fe auténtica, para con ello demostrar que tenemos una fe genuina, para con ello demostrar que el objeto de nuestra fe es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queridos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Perdónenme que me extralimité un poco tal vez, pero soy todo oídos, incluso a las críticas. Tiene usted la palabra. Los hermanos tienen la palabra. Amén. Amén. Y yo creo que es tiempo de que hagamos algunos análisis y que hagamos algunas preguntas. Yo creo que Ay. los hermanos deben estar ávidos de querer preguntar. Por ahí el hermano Flavio, hace rato que lo veía con hartas ganas de preguntar, de repente se me apagó. Sí, bueno, lo que pasa es que justamente cuando más adelante expresa lo de Abraham cuando tiene que sacrificar a Isaac, nunca hay cuestionamiento en él. Él nunca cuestiona lo que le pide Dios. Entonces, cuando habla de la obediencia, ahora sí, ¿por qué en el caso de Abraham nunca hay conflicto? Porque él nunca cuestiona lo que está ocurriendo, sino que él va y lo hace y termina siendo justificado. ¿Cómo se puede entender ese concepto de la obediencia en él? Porque él nunca lo cuestiona, él no dice, Señor, pero es que es mi hijo. No, él es obediente. Abraham ya, a ese momento, Abraham ya ha disfrutado de la justificación por la fe. Solamente faltaba que ésta se completase con el acto de sacrificar a su hijo en un acto de obediencia a Dios. Con esto Abraham está demostrando públicamente y ahora está demostrando tangiblemente la fe que él ha obtenido, la bendición que le ha llegado de ser justificado. Entonces yo demuestro como fruto, como producto de esa fe, de ese acto de justificación, él va y sin chistar nada, va y está dispuesto a entregar al hijo delante de Jehová. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, abrimos los Amén. para sus preguntas. Amén. Sí, yo quería decir que claro, también estaba pensando en ese texto, el 21, que, bueno, siento que está muy bueno lo que dice Santiago y lo que hablaba el hermano, pero siento que hay textos que si uno los lee solo un versículo se puede malinterpretar mucho. Por ejemplo, el 18 dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Me gusta lo que decía el hermano, que este era como un diálogo, ¿no? De una persona que sí tiene fe y otra persona que solamente tiene obras. Y también eso me lleva a pensar en qué cosas erróneas
podemos extraer de este texto. Y yo pienso, por ejemplo, que hay personas que pueden creer que existen dos tipos de cristianos: las que tienen fe, los cristianos que tienen fe y los cristianos que tienen obras. Y obviamente sabemos que no es así, ¿verdad? Pero eso quería decir. Y también en el versículo 21 siento que también se puede malinterpretar, porque si hay personas que solamente leen un versículo en específico. Por ejemplo, el 21 dice: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Y como decía el hermano recién, que, ¿cómo se llama? Abraham fue declarado justo antes de ofrecer a su hijo. Entonces me gusta también que Santiago use este ejemplo para no tratar de justificar que Abraham ofreció a su hijo y por eso fue declarado justo, sino que fue antes. Y eso me gusta. Eso quería decir y bueno, sí, eso. También. Hermanos, yo quisiera referirme al libro de Lucas capítulo 6, un texto que seguramente lo hemos escuchado varias veces y donde Jesucristo mismo expone acerca de lo que significa el no dar fruto. Si nosotros tenemos que apropiarnos y aterrizar a cuestiones más concretas quizás, porque tendemos a irnos mucho por las ramas a veces en nuestro análisis, y yo creo que la exposición que ha hecho hoy día el doctor Mellado es muy interesante porque nos aterriza a cosas concretas. Al igual que Santiago, toma ejemplos concretos, como una fe viva primero se manifiesta en acción, él explicaba, luego se manifiesta en obediencia, pero también se manifiesta en actitudes valientes. Eso yo encuentro que da mucho pie a que nosotros analicemos en el fondo también nuestra vida. Porque yo podría, digo, es fácil decir para uno, no, yo soy un hombre de oración. ¿Quién puede ver eso? Yo soy un hombre piadoso. ¿Quién puede ver eso? No, yo soy un hombre que tiene buenos pensamientos. ¿Quién puede verlo? Yo soy un hombre que lee la escritura. ¿Quién A través de las acciones podemos ver qué es lo que hay en el interior de la persona. Así es. O lo que emite, lo que dice, porque las palabras son vehículos del alma. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y se pegó. Y en Lucas 6, claramente, ¿cierto? Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. No sé si tienen alguna consulta, mi hermano, o usted mismo, por favor, porque, repito, decir, la vida cotidiana deja mucho espacio para mostrar situaciones que nadie puede evidenciar. Y nosotros como hijos del Señor, una forma de evidenciar nuestra fe es a través de exponer, mostrar, traer a la luz, finalmente, el fruto del Espíritu. Amén. Pastor, que queda súper claro en realidad que las obras no son lo que nos salva, sino que la fe salvadora da frutos y esos frutos se evidencian por las obras. Creo que Santiago es muy específico en hablar y súper fácil realmente de entender lo que él está diciendo, está amonestando a los hermanos, que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener que cuestionarnos y mirarnos, examinarnos si estamos dando fruto y si nuestras obras se están manifestando en misericordia hacia los demás, porque la fe se mide, ¿no es cierto?, por
por amor a Dios y también hacia el prójimo. Eso. Fue a lo que redujo Jesús los 10 mandamientos, cuando habló de amar al Señor y al prójimo. Jesús lo dejó en esos dos. Y ahí queda claro que el amor, por ejemplo, no es un sentimiento. Porque a veces la gente dice que el amor es un sentimiento. En realidad lo que vemos allí es más bien una actitud. Entonces también nos está la Biblia de alguna manera conminando a mostrar nuestra fe. ¿Y por qué las obras? Porque las obras nuestras no pretenden granjearse la bondad de Dios, porque nosotros partimos desde el punto de que somos salvos. Nosotros somos salvos. No nos estamos ganando la salvación. Yo no estoy luchando por mi salvación. Soy salvo. Pero ahora, fruto de esa salvación, debe fluir en mi vida cristiana esas obras de misericordia, esas obras de obediencia y esas actitudes arriesgadas, obviamente una actitud en el buen sentido, tal vez decisiones arriesgadas por la obra del Señor, por proteger a un hermano, por ayudar a un hermano, no permitir que sea violentado, no permitir que sufra, ir y estar con él. Eso es producto de que yo ya soy salvo. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo muestro al mundo? A través de estas obras, de estas acciones. De lo contrario, sería como dice Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, algo que suena, un tarro que suena y que no da ningún un sonido agradable realmente. Amén. Amén. Hermanos, última oportunidad para que usted pueda preguntar o pueda hacer una reflexión. Veo algunos ahí que están conversando entre ellos y tienen ganas de aportar algo. Ya, bueno. Juanito, ya Sí. te sentiste identificado. Amén. Identificado, sí. Es que el pasaje en verdad es complejo. Digámoslo. No, porque si Lutero tuvo conflicto con este pasaje, con este libro, es por algo. Si uno lo lee literalmente, no es solamente un versículo el que no impacta. Tengo que decir antes, sí, para que no se vaya a malinterpretar, que creo profundamente en que la fe es por gracia, por fe y por gracia, digamos, que no se malinterprete, ¿cierto? Creo profundamente eso. Sin embargo, este pasaje en general, literalmente lo que dice es otra cosa. Digamos, entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de interpretarlo, como nos enseñó el pastor Héctor, interpretarlo, ¿cierto?, a la luz del completo de la Escritura, ¿cierto?, para poder entenderlo de mejor manera, porque el versículo 24 dice clarito: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. ¡Wow! ¿Cierto? Fuerte, ¿cierto? Y no solamente por la fe. Entonces, leerlo así, este pasaje también, como lo que dijo María Fernanda, son pasajes que nos golpean, ¿cierto? Así como golpearon a Lutero y por algo lo golpearon. Y por eso tenemos que entenderlo al contexto de toda la escritura, y también por eso tenemos que también entenderlo en el contexto de cuándo fue escrito, para quién fue escrito y todo lo que es cierto, lo que ya hemos conversado. Y entonces ahí vienen, yo creo, las complicaciones de este pasaje. Sin embargo, como bien también dijo el pastor Héctor, para mí la conclusión y como lo que me da más tranquilidad es entender el último versículo de este pasaje, el versículo 26, ¿cierto? Que quizás también por ahí radican los problemas de interpretación, porque dice, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras están muertas. En el fondo, lo que entiendo que trata de hacer es decir, el problema de nosotros es que separamos obras y fe. Y ahí está quizás el problema. A lo mejor no hay que separarla. O sea, no deberíamos tratar de no hablar nunca de fe y obras, sino que la fe genuina está intrínsecamente vinculada a las obras. Y eso también hace sentido con lo que dice, con lo que dice pues Pablo, ¿cierto? En Efesios. Dice,
soy gracias por salvos, soy salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y después también dice que Él preparó obras antes, ¿cierto? Para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, en el fondo, pareciera ser que están separadas. Que anduviésemos en ella. Exacto. Claro, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que están separadas, pero en el fondo no están separadas, digamos. Hacer obras para salvarse es perderse en el camino. Sin embargo, hacer obras como consecuencia de esto, porque si uno lo ve literalmente, yo le hablaba con mi esposa, si alguien el malhechor que estuvo al lado de la cruz, ¿qué obra tuvo? Entonces, según Santiago, ese malhechor creyó, sí, pero no alcanzó a hacer obras, entonces no fue justificado. No, pues es un error, ¿cierto? Porque independiente, él desde que creyó, estaba preparado para las buenas obras, su fe estaba preparada para las obras, y hizo obra entonces, o si no la hizo, la iba a hacer, digamos, porque no hay una separación ahí. Entonces yo creo que mientras más intentamos separar y entender obras, fe, el cabeceo para todo, al menos para mí, se hace más duro. Eso. Buen punto, excelente. Wilson. Vamos a habilitarle el audio al hermano. Sí, Wilsito, tienes que tú habilitar tu audio, ya estás. Ahí. Sí. Amén. Amén. Yo quisiera comentar algo, lo que nos ha ocurrido de manera práctica nosotros como organización, como CAF. Interactuamos con organizaciones que no son creyentes, que no tienen arraigada su fe en Jesucristo. Sin embargo, quieren hacer obras, ayudar a la comunidad. Nosotros nos hemos asociado en distintas oportunidades con ellos. Nosotros queremos ayudar a hacer obras hacia la comunidad de una manera distinta porque nuestra fe está arraigada en Jesucristo. Y en algún momento alguien o algunos de ellos nos preguntaron, ¿y ustedes por qué hacen esto? Nuestra respuesta como representante de OCAF y a la vez el brazo social dependiente de la iglesia, respondemos lo que dice la palabra del Señor aquí en el Nuevo Testamento. No me recuerdo bien si es en Mateo, sé que es en Mateo, pero no me recuerdo el capítulo, cuando Jesús dice, cuando le diste de comer a uno de estos más pequeños, cuando le diste de beber, supliste su necesidad. A mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Entonces mi respuesta en algún momento cuando participaba liderando CAF era: nosotros hacemos esto porque obedecemos al Señor y tenemos fe en su ordenanza. Y creemos que cuando hacemos esta obra a nuestros padres, aunque no tienen arraigada una fe en Cristo, lo estamos haciendo al Señor mismo. A diferencia de quienes quieren hacer buenas obras, instituciones sociales que nos colaboran, ellos quieren seguramente descargar su carga emocional, sentirse bien, sentirse cómodo, plácido, de que ayudan a alguien, pero no lo hacen por obras en creer en Jesucristo o por fe en Jesucristo. Solamente eso quería comentar en lo que nos concierne como OCAF aquí en Calama. David, la última consulta. Dale. Es que si hay diferencia entre las obras que plantea Santiago a lo que, por ejemplo, se plantea en Romanos 3:28, por ejemplo, porque en Romanos hablamos de la ley mosaica, cuando habla de obra. Acá es diferente o toma también la ley mosaica. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Santiago, cuando vimos Santiago 2:12, habla sobre la ley de la libertad. Ahí lo dice: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿las obras en Santiago se refieren a la ley mosaica o es diferente? Pastor. Bueno, claramente tienes que entender a quién fue escrito originalmente, Flavio, el texto. El texto estaba dirigido a cristianos de origen judío primeramente.
y al estar escrito a cristianos de origen judío, está haciendo una clara referencia a la ley que ellos conocían, que era la ley mosaica. El tema es que también el texto de Santiago nos deja claro de que ese falso orgullo descansado sobre esa ley es una ley que ellos mismos no podían cumplir. En el caso de Romanos se está hablando acerca de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Por lo tanto, no existe contradicción respecto de cómo es que alcanzamos este estatus de justificación delante de Dios. Amén. Gracias. Mis hermanos, creo que ya estamos en el tiempo de poder terminar esta conversación. Y no quiero hacerlo sin primero darle las gracias profundas a mi hermano Héctor Mellado, que ha apartado este tiempo para compartir con nosotros, agradecerles porque estas sesiones están teniendo muy buena concurrencia. Ustedes han sido también hermanos que han no solo presenciado una exposición bíblica, sino que también tienen el ánimo de participar. Yo quiero que ustedes estén muy agradecidos de cada una de estas experiencias, y a mi hermano Héctor Mellado dejarlo ampliamente invitado para el día domingo, a no ser que tenga algún otro compromiso, porque también queremos, si él nos puede acompañar el día domingo, queremos dar una pequeña participación junto al resto de los hermanos. El domingo tenemos un culto de acción de gracias que lo construimos entre todos. Vamos a estar juntos con los hermanos de Cama, participando de testimonios, de alabanzas, de devocionales, y todo eso en forma plenaria, participándole el espacio a cada uno de ustedes que se ha inscrito claramente y ha mostrado el deseo de querer estar allí ese día con lo que el Señor le ha dado de ofrenda para llegar al culto. Hermano Héctor Mellado, le dejo unos minutos para que usted se pueda también despedir de los hermanos, y también quiero pedirle que usted pueda cerrar esta reunión con una bendición final. Se refiere a mí, ¿verdad? Porque se corta la... Perdón. Para que pueda despedirse de los hermanos y despedirnos con una oración final. Se corta, sí. Vamos a... Amén, pastor, disculpe. Bueno, agradecido al Señor, en primer lugar, y también a usted, pastor, y a los hermanos que hemos participado en este momento tan especial, en este momento donde nos podemos nutrir con la palabra del Señor, donde podemos interactuar, donde yo también aprendo junto con ustedes. El Señor bendiga la exposición de su palabra. Sé que hay muchas cosas que quedan ahí en el tintero. Hay muchas preguntas, dudas y todo aquello. Pero no tengo dudas que el Señor en su momento también nos va a permitir aprender un poco más y a entender este libro que es bastante complejo, no es fácil. Y como los hermanos decían, tomar los textos fuera de contexto realmente es un pretexto espantoso, donde podemos caer en situaciones bastante lamentables. Pero le doy gracias al Señor por permitirnos estas instancias, por la confianza que ustedes me brindan. Quiero agradecer al Señor por eso, darles un abrazo a través de este medio a cada uno de ustedes, con todo respeto y con mucho cariño a cada uno de ustedes por brindarme esta oportunidad, por considerarme. Amén. Sé que hay gente que sabe mucho más, eso lo sé. Y ahí estamos para aprender. Así que gracias, queridos, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor les proteja y les bendiga de todo esto que nos ocurre a nivel mundial. Que la protección y la gracia de Dios abunde en cada uno de ustedes. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Soberano Señor y Dios, eterno, maravilloso, grande y magnífico, que no hay ninguno como tú. Te agradecemos esta instancia que tú nos permites, soberano Señor. Gracias por permitirnos tú, Señor, adentrarnos en tu palabra. Lo hacemos con
suma reverencia y entendemos que nada sabemos aún y nada somos sin tu ayuda. Pero gracias, Señor, por este escrito magnífico de este gran apóstol que nos habla de verdades tan profundas, tan importantes, tan aplicables, tan atingentes a nuestro tiempo, a nuestro contexto. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer obras de misericordia. Ayúdanos a mostrar nuestra fe mediante actos de obediencia. Y también a tomar decisiones valientes y con ello demostrar que tenemos una fe genuina en ti, Señor. Ayúdanos para que nosotros ayudemos también a nuestros hermanos nuevos, a los hermanos que son pequeñitos, a las personas que aún todavía no tienen una fe robusta. Ayúdanos a tener misericordia de ellos, a acompañarles, a ayudarles, no a criticar, no a golpear, no a alejar, a separar, sino a abrazar, amar, ayudar, a colaborar. Porque a eso tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, querido Dios, y pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 A ver si nos ayudan a abrir los micrófonos para que se puedan saludar, mis hermanos. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.